Nada dura para siempre, ni lo bueno ni lo malo. El doctor no me miró a los ojos al principio. Se quedó viendo mis estudios como si ahí, entre números y sombras, pudiera encontrar una forma menos cruel de decirlo. Yo, en cambio, solo escuchaba el sonido del reloj. Tic, tac, tic, tac. Como si el tiempo estuviera contando cuántas veces más iba a respirar siendo la persona de antes. Es cáncer. No recuerdo qué siguió después. Juro que mi mente se fue a un lugar raro, como cuando te despiertas dentro de un sueño y todo se siente lejano. Solo veía su boca moverse y al mismo tiempo veía a mi familia en la mesa, los pendientes del trabajo, el café de la mañana. Todo lo cotidiano, lo que damos por hecho, empezaba a parecer un lujo. Salí del consultorio caminando, normal, porque eso hacemos. Fingimos que el mundo no acaba de cambiar. En el estacionamiento me quedé quieto. Miré mis manos. Eran las mismas, pero ya no eran las mismas. Me senté en el coche y ahí sí, sin héroes, sin frases bonitas, se me rompió la voz. Lo peor no fue el miedo a morir. Lo peor fue imaginar el momento exacto en el que los demás seguirían viviendo sin mí. Me odié por pensarlo. Luego me odié por odiarme. Y así, en una espiral silenciosa, empecé mi primera batalla. La de mi cabeza. Esa noche no dormí. Busqué en internet como si cada palabra fuera una sentencia. Y entre estadísticas frías y testimonios que me dejaban temblando, encontré algo que me hizo cerrar la laptop. La cantidad de ruido afuera era demasiado para el terremoto que tenía adentro. Al día siguiente, tuve que decirlo en voz alta. Ahí entendí otra cosa. Decir, tengo cáncer, es como tirar una piedra a un lago. Y ver cómo el miedo se expande en los ojos de quienes amas. Vi a mi mamá intentar sonreír. Vi a mi pareja tragar saliva como si se hubiera atragantado con la realidad. Y yo, que necesitaba que me abrazaran, terminé abrazándolos a ellos. En ese punto me prometí algo. No iba a contar mi historia como una tragedia anunciada. Iba a contarla como un proceso, con días buenos, con días horribles, con caídas, con victorias pequeñas que nadie aplaude, pero que te salvan, porque eso fue lo primero que aprendí. En el cáncer, lo pequeño es enorme. Y justo cuando creí que lo peor ya había pasado, la palabra, el diagnóstico, las miradas, llegó el verdadero inicio, la primera cita para el tratamiento. La enfermera me preguntó mi nombre, me puso una pulsera y me señaló una silla cualquiera, que sin yo saberlo, se iba a convertir en el lugar donde mi vida comenzó a dividirse en dos. La sala olía a desinfectante y a paciencia. Había gente leyendo revistas, pero en sus manos temblaba otra historia. Me senté e intenté bromear. No salió. Vi la bolsa transparente colgando, quieta, como si no pesara nada, y me golpeó la pregunta. ¿Y si esta es la última vez que me reconozco en el espejo? La enfermera se acercó con la aguja. Solo un piquetito, dijo. Yo cerré los ojos, y justo antes de que empezara todo pensé, nada dura para siempre, ni lo bueno, ni lo malo. Me acomodé en la silla como si fuera una visita cualquiera, como si me hubieran citado para firmar un papel, no para empezar una guerra. La enfermera me sonrió con esa calma que solo tienen quienes han visto a mucha gente temblar por dentro. Me dijo que respirara. Yo respiré, pero sentí que el aire no llegaba completo. Cuando la aguja entró, no dolió tanto como mi imaginación. Lo que dolió fue ver el líquido bajar, gota por gota, y pensar, esto me va a salvar, pero también me va a partir en dos. Porque nadie te prepara para esa contradicción. Agradecer algo que al mismo tiempo te va a dejar sin fuerzas. Al principio, intenté ser fuerte de la manera equivocada, apretando la mandíbula, tragándome las lágrimas, fingiendo que no tenía miedo. Pero el miedo no se traga, se queda, se sienta contigo, te habla bajito, te dice, ¿y si no funciona? Así que hice lo único que pude hacer. Convertí el miedo en rutina, en pequeñas reglas. Llegar temprano,
llevar una botella de agua, un suéter porque el frío del hospital se mete hasta los huesos, un audífono para no escuchar el silencio de la sala y una libreta, porque escribir era mi forma de decir, sigo aquí. Las primeras horas pasaron lentas. Cada tanto miraba a mi alrededor. Había gente que ya conocía el camino. Entraban, saludaban, se sentaban y hasta bromeaban. Yo los veía como se ve a alguien que ya subió una montaña que tú apenas estás mirando desde abajo. Me preguntaba, ¿cómo se aprende a vivir así? Y sin querer, una señora me respondió con una frase que no he olvidado. Un día a la vez, hijo. Hoy solo es hoy. Salí de ahí con el brazo adolorido y la cabeza llena. En el coche, el mundo seguía igual. Semáforos, gente caminando, niños con mochilas, y yo con una bomba invisible dentro del cuerpo. Me dio coraje, me dio envidia, me dio tristeza, luego me dio risa, porque pensé, mira nomás, ahora hasta envidio a la gente que se queja del tráfico. La primera noche después del tratamiento fue el primer golpe real. No fue dramático, fue más cruel, fue silencioso. Empecé a sentir un cansancio raro, como si alguien me hubiera vaciado por dentro. Intenté cenar y la comida supo metálica. Intenté dormir y mi cuerpo no encontraba posición. Y ahí, en la oscuridad, llegó el pensamiento que más me asustó. ¿Y si esto apenas empieza? A la mañana siguiente me vi en el espejo y me obligué a decir mi nombre en voz alta, como si al pronunciarlo pudiera anclarme a mí mismo. Me lavé la cara. Sonreí falso. Y me dije algo simple. No voy a ganar hoy. Solo voy a resistir hoy. Porque la verdad es que el proceso no se siente como una película. Se siente como un pasillo largo, y cada puerta es una prueba nueva. Ese día, cuando levanté la manga para revisar el moretón del suero, noté algo más, una pequeña marca que no estaba ahí antes. No dolía, no ardía, pero me hizo tragar saliva. Y entonces sonó mi teléfono. Era el hospital, y la voz al otro lado dijo, «Necesitamos que vengas antes de lo previsto». Contesté el teléfono con la misma mano con la que todavía me dolía el brazo del suero. «Necesitamos que vengas antes de lo previsto. Hoy». Y en ese hoy venía escondido algo que no me dijeron, pero que yo sentí en la garganta. Urgencia. En el camino al hospital todo se veía normal, demasiado normal. Gente comprando pan, un niño pateando una pelota, un señor regando plantas. Y yo, manejando como si no estuviera a punto de escuchar otra frase que parte la vida en dos. Llegué, me registraron, me sentaron, otra silla, otra sala. Y esa espera fue peor que cualquier aguja. Porque cuando te dicen, pasa al laboratorio, pasa a valoración, y nadie te explica por qué. Tu cabeza inventa 1000 finales. Me tomaron sangre. La enfermera evitó decir números, pero sus ojos sí hablaron. Luego apareció el doctor con una seriedad distinta, como si estuviera cuidando cada palabra para no empujarme. Tus defensas están muy bajas, dijo. No es para asustarte, pero sí para cuidarte. Defensas. ¿Qué palabra tan sencilla para algo tan brutal? En mi mente no era un dato. Era una puerta abierta para cualquier cosa. Infecciones, fiebres, complicaciones. Y de pronto entendí que el cáncer no solo pelea en un lugar, pelea en todo. Me pasaron a un cuarto. Ahí el tiempo se vuelve extraño. No sabes si han pasado minutos o horas porque todo suena igual. El pitido del monitor, los pasos en el pasillo, la bolsa goteando. Me dieron instrucciones como si fueran recetas de supervivencia. Si sientes escalofríos, avisa. Si te sube la temperatura, avisa. Si te duele algo, avisa. Y yo pensé, ¿y si me duele el alma, también aviso? Cuando quedé solo, miré el techo y me vino una pregunta fea, de esas que uno no quiere pronunciar. ¿Y si esto se sale de control? Sentí ganas de llorar, pero no salió. Solo me quedé quieto, como si el cuerpo estuviera guardando energía hasta para sentir.
Entonces entró una enfermera mayor, de voz suave. Me acomodó la cobija y, antes de irse, me dijo bajito: «Nada dura para siempre, ni esto». Me quedé con esa frase como quien se agarra de un barandal en una escalera oscura. Al día siguiente, cuando fui al baño, vi el primer mechón de cabello en mis dedos. No fue un drama, fue un clic, como si mi cuerpo me dijera: «Ahora sí, esto va en serio». Volví a la cama sin hacer ruido. No quería que nadie me viera romperme por algo superficial. Pero no era superficial. Era mi identidad cayéndose en el lavabo. Esa tarde pedí una máquina. No quería seguir encontrando pedazos de mí por la casa. Cuando pasé el primer corte, sentí frío en el cuero cabelludo y un calor en los ojos. Me miré en el espejo y no me reconocí. Y al mismo tiempo me reconocí más que nunca. Porque ahí estaba, yo, sin armadura, sin máscaras. Solo yo, decidiendo seguir. Esa noche, el doctor regresó con una carpeta en la mano. Se sentó al borde de la cama y dijo: «Tenemos que tomar una decisión para lo que sigue». El doctor se sentó al borde de la cama, como si estuviera a punto de contarme algo que no cabía en un pasillo. Abrió la carpeta, respiró y dijo una frase que me dejó frío. «El plan original tiene que ajustarse». Yo pensé que ajustar era una palabra bonita para no decir complicación. Me explicó opciones, cambios, tiempos, pero yo solo escuchaba lo importante. Esto no era una línea recta, era una montaña rusa. «No significa que vayamos perdiendo», aclaró. «Significa que vamos a pelear con inteligencia». Ahí entendí algo que me costó aceptar. Yo no controlaba todo, y mi orgullo, mi bendito orgullo, quería creer que si yo era fuerte, si yo aguantaba, entonces el cuerpo iba a obedecer. Pero el cuerpo no obedece al orgullo. El cuerpo pide cuidado, pide paciencia, y cuando no se lo das, te lo cobra. Esa misma semana me mandaron a casa con una lista de no hagas. No hagas reuniones, no hagas esfuerzos, no hagas visitas, no hagas vida. Y de pronto mi mundo se encogió a un cuarto, un termómetro y el sonido de mis propios pensamientos. Lo más duro no fue sentirme enfermo, fue sentirme aislado. Porque la gente te quiere, sí, pero no sabe cómo acercarse. Y tú tampoco sabes cómo decir «te necesito» sin sentirte una carga. Yo me convertí en experto en decir «estoy bien», con una sonrisa que duraba exactamente lo que tardaba en cerrarse la puerta. Hubo una noche en la que la fiebre subió y el miedo subió con ella. Ese miedo primitivo, animal, que no razona. Me quedé sentado en la cama, temblando, con el termómetro en la mano, pensando: no me quiero ir así, no me quiero ir todavía. Y en medio de esa oscuridad, me salió una oración torpe, sin poesía, como un susurro desesperado. Dame un día más, solo uno. Al día siguiente, cuando la fiebre bajó, me di cuenta de algo, incluso lo peor. Se acaba. La noche no se queda para siempre. El dolor no dura para siempre. Y esa idea empezó a convertirse en mi cuerda. Empecé a celebrar victorias absurdas. Caminar hasta la sala sin quedarme sin aire. Comer 2 cucharadas sin náuseas. Reírme de un chiste malo. Bañarme sin sentir que estaba escalando una montaña. Son cosas pequeñas, hasta que te faltan. Entonces se vuelven gigantes. Y también hubo días buenos. No perfectos, pero buenos. Días en los que el sol entraba por la ventana y yo me sorprendía pensando en el futuro. Y eso me asustaba, porque me daba miedo ilusionarme, como si la esperanza fuera una traición al por si acaso. Pero la esperanza no era traición, era combustible. Unas semanas después, volví al hospital. Esta vez no para otra bolsa, sino para una prueba. El doctor me dijo: esto nos va a decir cómo va respondiendo tu cuerpo. Me acostaron, me pidieron que no me moviera, y yo me quedé mirando un punto fijo, tratando de no escuchar el ruido de mi propia mente. Cuando salí, el doctor no me dio resultados ahí. Solo dijo: los reviso y te llamo. Y esa espera,
Esa maldita espera fue peor que cualquier tratamiento, porque en esa llamada podía venir el alivio o podía venirse el mundo abajo. Esa tarde dejé el teléfono sobre la mesa, como si fuera una granada. Cada vibración me hacía brincar el corazón. Y justo cuando me obligué a respirar y me dije, nada dura para siempre, sonó. Contesté. Y la primera palabra que escuché al otro lado me dejó sin voz. Salieron bien. Esa fue la primera palabra. Y yo no supe qué hacer con ella. Porque después de semanas entrenando a mi mente para lo peor, bien sonaba casi sospechoso. Como si el universo me estuviera poniendo una trampa para que me ilusionara. ¿Qué significa bien, doctor?, pregunté, y me escuché raro, como si estuviera pidiendo permiso para respirar. Hubo un silencio breve. Luego lo dijo, despacio, con esa voz que intenta no prometer demasiado, pero tampoco quitarte la esperanza. Significa que el tratamiento está funcionando. La respuesta es positiva. Vamos en el camino correcto. Sentí que el aire, por fin, sí me entró completo. Me apoyé en la pared de la cocina, mirando la nada, con el teléfono pegado a la oreja, y me temblaron las piernas como si hubiera corrido kilómetros. No lloré de golpe. Fue más bien como si algo dentro de mí se aflojara, como un nudo que llevabas apretando tanto tiempo que ya ni te dabas cuenta. Colgué. Me quedé quieto. Y entonces pasó algo muy extraño. Me dio risa. Una risa chiquita, sin sonido, como de incredulidad. Porque yo seguía igual de cansado, igual de pelón, igual de frágil. Pero por dentro era otro. Era alguien que acababa de recibir una prueba de que no todo termina donde empieza el miedo. Cuando se lo dije a mi familia, nadie gritó, nadie brincó como en las películas. Solo hubo miradas húmedas, abrazos largos y una frase repetida 1000 veces. Gracias a Dios, gracias, gracias. Y sin embargo, la batalla no acabó ahí. Porque va funcionando, no es lo mismo que ya terminó. Al día siguiente volví a sentir náuseas. Volví a tener días grises. Volví a mirar el techo en la madrugada pensando, ¿y si se regresa? Ese pensamiento no desaparece de un día para otro. Solo aprendes a no dejarlo conducir. Seguí con el tratamiento y empecé a notar cambios que antes no veía. La forma en la que un rayo de sol te puede levantar el ánimo. La manera en que una sopa caliente se siente como un regalo. El poder que tiene un ¿cómo estás?, dicho de verdad. Me di cuenta de que mi vida, antes, estaba llena de prisa y que en medio de la enfermedad empecé a vivir más despacio, pero más presente. Y llegó el día que más miedo me daba. El último. La última bolsa. La última aguja. La última vez que me senté en esa silla que al principio parecía una sentencia. Vi la bolsa vaciarse gota por gota. Y me acordé del primer día, cuando pensé que no iba a reconocerme en el espejo. Ese día no me reconocí, pero tampoco me perdí. Me encontré, en mi versión más humana, más vulnerable, más real. Cuando terminó, la enfermera me miró y me dijo, «Lo lograste». Y yo quise responder algo épico, algo memorable, pero solo pude decir, «Sobreviví». Salí del hospital con pasos lentos, con el cuerpo todavía marcado, pero con un peso menos en el pecho. Afuera el mundo seguía igual. Carros, semáforos, gente corriendo. Pero yo ya no era el mismo que entró por primera vez, porque el cáncer me quitó cosas, sí. Me quitó cabello, me quitó energía, me quitó certezas. Pero también me dejó algo que antes no tenía, una claridad brutal. Entendí que nada dura para siempre, ni el dolor, ni el miedo, ni la noche más larga. Y también que ni lo bueno es eterno, así que hay que abrazarlo cuando llega, decir te quiero cuando lo sientes, pedir perdón cuando hace falta, agradecer lo simple, vivir hoy, porque hoy es lo único que de verdad existe. Si tú estás pasando por algo parecido, solo quiero decirte esto, no estás solo. A veces vas a sentir que no puedes, y aún así vas a poder, un día a la vez,
una respiración a la vez, una pequeña victoria a la vez. Y cuando te toque mirar atrás, porque vas a mirar atrás, vas a entenderlo como yo lo entendí. Nada dura para siempre, ni lo bueno, ni lo malo.